La crisis actual, la de Edmundo González Urrutia, comienza evidentemente desde el día de las elecciones en julio, pero se intensifica hace 2 semanas cuando aterriza en España. Ha habido órdenes de detención, conversaciones y negociaciones secretas, la mediación de José Luis Rodríguez Zapatero, 2 españoles presos acusados de espionaje. Todo esto ha pasado en estos 15 días. El 8 de septiembre, Edmundo González sube a este avión en Venezuela con destino a España. 2 días después, el Congreso aprueba la propuesta del PP de reconocerle como presidente legítimo. El voto no tiene efecto práctico, pero enfada al régimen de Maduro, que lanza su amenaza. Para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales. El 12 de septiembre, Edmundo González aparece en los jardines de Moncloa con Pedro Sánchez agradeciendo el asilo. No hay declaraciones, solo estas imágenes. Al día siguiente, la diplomacia se tensa con la llamada a consultas del embajador español en Venezuela. Madrid enfría el conflicto y evita hacer lo mismo. Mire, convocar a un embajador, yo lo he hecho en varias ocasiones, y llamar a consultas son decisiones soberanas de cada Estado. Lo que sí le puedo decir es que nosotros trabajamos para tener las mejores relaciones posibles con el pueblo hermano de Venezuela. Mientras, Feijóo retuerce el asilo a González para acusar a Sánchez. Lamento profundamente que España no defienda la democracia en Venezuela. Día 14, 2 españoles son detenidos en Venezuela. Sus familias dicen que eran turistas. Maduro no piensa lo mismo. Ahora resulta que eran unos buenos muchachos, todos estos terroristas, turistas terroristas, que en sus tiempos libres a poner bombas, pues. Ellos vienen de turistas, turismo, un nuevo tipo de turismo de aventura, ¿no? Vienen a poner bombas y matar gente aquí. Día 17, Edmundo González se reúne en el Congreso con Feijóo. Otra vez imágenes, otra vez silencio del candidato. Antes de seguir, una corrección, o mejor dicho, la rectificación de una equivocación que yo mismo he cometido. Juan Guaidó no es que ganase las elecciones legislativas, es que se proclamó presidente de la Asamblea Legislativa y a partir de ahí vino el reconocimiento de más de 60 países como ese presidente legítimo de Venezuela. Otro de los actores fundamentales, el esencial, es la propia Venezuela, que es lo que está pasando internamente allí con la oposición después de que Edmundo González Urrutia haya abandonado el país y esté ahora mismo en España. Juan Diego Quesada es corresponsal del País en Colombia, ha estado hablando en las últimas horas con María Corina Machado. Juan Diego, ¿cómo la has visto? ¿Qué has visto en la líder de la oposición allí en Venezuela después de estos movimientos de las últimas 2 semanas con Edmundo González Urrutia y aquí en España? Pues mira, hola Carlos, estamos en un momento muy difícil para la oposición porque ellos tenían una estrategia de un doble juego paralelo de Edmundo y María Corina. Edmundo como el candidato que había ganado las elecciones y María Corina como la gran lideresa muy popular en Venezuela que ha conseguido traspasarle todos los votos a Edmundo y de esta forma han derrotado en las urnas al chavismo, algo que no ocurría en los últimos 25 años. La idea de ellos era presionar al gobierno de Venezuela para que diera inicio a una transición, como te he dicho, con ellos 2 en Venezuela haciendo un trabajo conjunto, pero la salida de Edmundo ha cambiado claramente esa estrategia. Y María Corina Machado, y eso me consta, no estaba contenta con que Edmundo saliese del país, cree que se va a debilitar la lucha, aunque ella no lo diga públicamente, está muy molesta con la mediación española, considera que se arrinconó a Edmundo y se le hizo creer que la situación incluso era más grave de lo que era en el momento y le acusa al gobierno de Maduro de hacer estrategias de psicoterror contra este diplomático de 75 años y el hecho de que ahora salga esta carta de Edmundo dirigida a Jorge Rodríguez donde reconoce la victoria de Maduro, pues es otro golpe para la oposición. Es verdad que ese documento no tiene validez jurídica, eso es cierto. Es cierto que Edmundo dice que lo hizo coaccionado, bueno, también está ahí, ¿no? Pero el documento existe, el chavismo lo ha revelado, es quizá el momento más bajo para la oposición desde el 28 de julio, desde el día de las elecciones.
Porque María Corina Machado ahora mismo en Venezuela, ¿en qué situación está? No hay una orden de detención contra ella, si no me equivoco, pero ¿cómo puede ser la actividad política que haga, al menos hasta el 10 de enero, que es cuando está prevista la toma de posesión del cargo de presidente o presidenta? María Corina está ahora mismo refugiada en un lugar secreto y hicimos la entrevista por videollamada, una entrevista que se publica hoy en el periódico, en papel y también en la web. Y ella funciona con una serie de asesores desplegados por todo el país, también con activistas y con voluntarios, y desde ahí, desde ese refugio secreto, tiene contacto con un montón de países de todo el mundo, sigue con su agenda normal, bueno, dentro de lo que se considera normal en Venezuela. Y también es curioso, ¿no?, que algunos de sus asesores más cercanos son los 6 que están recluidos en la embajada de Argentina en Caracas. Es una situación difícil, pero aún así María Corina tiene presencia en Venezuela claramente, y ella intenta tener esta influencia y hacer que no caiga el desánimo, porque ella lo que dice es que hay que continuar, hay que seguir, va a haber 1000 problemas en el camino, pero el miedo suyo es que la gente se resigne y diga, bueno, esto pues va a seguir Maduro en el poder, no hay nada que hacer. Y lo mismo con la comunidad internacional, que volvemos al statu quo chavista, a Maduro en el poder, Maduro sin ser reconocido, Maduro con sanciones de Estados Unidos y de Europa, y vuelta a empezar, economía caída, sin posibilidad de vender petróleo tranquilamente al exterior, una situación política insufrible dentro. Y bueno, Venezuela en esta situación tan grave y tan inusual casi. Me decías antes que María Corina Machado estaba también descontenta con el hecho de que Edmundo González Urrutia hubiese marchado del país, esté ahora mismo en España. ¿Hay un riesgo de que esta oposición venezolana, que es tan diversa, tan difícil de pegar unos con otros, en los próximos meses, las próximas semanas, si la presión internacional no es fuerte, se vaya diluyendo, se empiece a diluir en luchas internas? Podría ocurrir. Lo veo difícil porque, a diferencia de lo que ocurría años atrás, María Corina Machado es una líder absoluta, o sea, no hay ninguna duda de que quien tiene el mandato opositor para realizar la transición en Venezuela, ninguno de los opositores anteriores, ni Enrique Capriles, ni Leopoldo López, lograron tener esta popularidad tan gigantesca y mover a tanta gente. Entonces, esto la oposición se lo reconoce. Ella ha conseguido aglutinar alrededor de ella a todos los opositores de distintas sensibilidades, y muchos de esos opositores no creen ciegamente en María Corina, no consideran que era la persona que debería llevar la transición adelante, pero le reconocen que ella tiene ese mandato, ella tiene esa popularidad, ella ha logrado dar esta victoria increíble a la oposición, ¿no? Si tenemos en cuenta las actas opositoras, creo que es dobla Edmundo a Nicolás Maduro, y le reconocen que toda la comunidad internacional la apoya, la comunidad internacional que Estados Unidos, Europa, España. Entonces, podría ocurrir, pero lo veo difícil. Yo creo que la oposición venezolana ha aprendido muchísimo en estos últimos 10 años cómo organizarse frente al chavismo, que el chavismo es una cosa muy difícil de descifrar, muy difícil de batir. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, el documento que firmó Edmundo reconociendo la victoria de Maduro. Tiene un punto maquiavélico, le forzaron a que firmase eso para poder irse del país, ¿no? Pues la oposición sabe ya cómo son todo este tipo de tretas del chavismo y está más preparada de lo que estaba, por ejemplo, no te pongo, hace 4 años, ¿no?, cuando nos presentó la oposición a las elecciones. Entonces, ellos, yo creo que sí van a seguir firmes, más o menos unidos. Habrá algún tipo de deserción, pero la principal deserción podría ser Edmundo, y Edmundo sabe
que él ha logrado esa victoria y él existe políticamente en cuanto a María Corina. Por último, Juan Diego, ¿hasta qué punto crees que esta vez la presión internacional puede ser distinta, puede ser más eficiente o más, con más importancia respecto a la respuesta interna que puede suceder en Venezuela? ¿O tú que estás desde allí, el eco de la presión internacional, por mucho que sea, no va a conseguir mover nada? Es una pregunta difícil. La presión es fortísima. Maduro nunca ha estado tan deslegitimado. El gobierno chavista nunca se ha visto con peores ojos ante el mundo. El fraude ha sido muy claro, muy evidente. Ya no hay forma de desconocerlo. Por ejemplo, con lo que estabas contando antes de que la oposición ganó la asamblea, de que nombró a Juan Guaidó. Bueno, ahí había zonas de sombra a las que el relato chavista se podía agarrar, había bueno, cosas complejas, ¿no? Que incluso el chavismo en esa época, incluso perdiendo la asamblea, era mayoría. Ahora ha quedado claro y manifiesto que Maduro no quiere enseñar las actas y entonces que ha sacado una victoria muy contundente Edmundo. Uh-huh. Y Estados Unidos y Europa era evidente, sobre todo Estados Unidos, de que presionaba por todas las maneras al gobierno chavista para que accediera a una transición, pero es que ya es un clamor mundial. Todo el mundo lo ha visto, todo el mundo sabe lo que ha pasado. ¿Vive en una situación difícil Maduro? Sí. Por lo que yo hablo con algunas fuentes chavistas, está irritado, apenas duerme, incluso los hermanos Rodríguez, que son Jorge y Delcy, también están preocupados por lo que está pasando. Ellos hablan de que, bueno, el entorno del chavismo dice que Maduro no verbaliza nunca lo que ha ocurrido, ni en privado con ellos llega a reconocer la derrota, ¿no? Vive como una especie de, no delirio, ¿no? No digo que esté delirando Maduro, ¿no? Pero sí vive cerrado en su verdad. Uh-huh. El chavismo es experto en resistir, el chavismo es experto en mantenerse en la no abundancia. Ellos, Jorge, Delcy, Diosdado Cabello y Maduro, han resistido en los últimos 4 años sin el 90% de los ingresos del país. O sea, básicamente en una situación de bancarrota. Y ellos están convencidos de que van a salir de esta. Uh-huh. O sea, de que no necesitan hacer la transición porque resistirán. Déjame alargar un poco más la conversación contigo porque tenemos a Luz Meli Reyes desde Caracas, periodista venezolana. Luz, estábamos hablando con Juan Diego Quesada de cuál era la situación interna dentro del país, cómo se está viviendo esta crisis después de tantas crisis en Venezuela. ¿Ves alguna diferencia en cuanto a la respuesta de la gente contra el gobierno de Maduro en esta ocasión? Bueno, tengo que clarificar que estoy fuera en este momento de Venezuela por razones de seguridad, pero en todo caso, en el seguimiento que hemos hecho, hay un gran temor, todo el mundo repite constantemente que hay mucho miedo y eso fue inhibir la reacción pública de protesta, a diferencia de lo que fue 2017 y 2019, es totalmente diferente. Pero también es diferente el acercamiento que ha hecho la oposición a este tipo a esta coyuntura, es decir, la oposición organizada en la plataforma unitaria. Todavía tengo la impresión de que ahí se están limando las asperezas que no se lograron limar en la previa a la elección. Para este para el 28, que se cumplen 2 meses, pues se piensa hacer algún tipo de manifestación. Es complicado pensar que se pueda hacer una manifestación política en Venezuela en este momento, pero en contraste sigue habiendo protestas de distintos grupos frente a la represión, por ejemplo en el caso de padres y madres de los niños que fueron hechos presos y de los adolescentes, y luego también las protestas que hay por toda la crisis económica que sigue habiendo en el país y la crisis social.
¿Hay alguna posibilidad, os pregunto casi a los dos, de que internamente, dentro del régimen de Maduro, empiece a haber divisiones, por ejemplo, en el ejército o en sectores de la economía, y que se rebelen internamente contra el propio presidente Nicolás Maduro? Empiezas tú si quieres, Luzmeri, que te hemos capturado muy tarde para esta conversación. Sí, no. Yo no veo indicios en este momento de que haya esa posibilidad de quiebre. Siempre se ha planteado esto, me refiero a la cúpula, y no lo veo porque la cúpula está muy comprometida. La forma como se ha ido comprometiendo a los distintos miembros de esta cúpula es porque tienen intereses y están en la lucha de poder, digamos, de élite. Sin embargo, donde sí se vio ya una ruptura fue justamente en la base. Hay una ruptura en términos de afiliación política en la base del chavismo. Eso ocurrió. Por supuesto, el chavismo sigue teniendo una base como lo tuvo la oposición durante los últimos 25 años, pero ya ahí sí se dio esa ruptura. En cuanto a la cúpula militar, a la cúpula política partidista, e incluso entre estos nuevos aliados que se están acercando de las cúpulas empresariales, pues yo lo que veo allí es que hay una gran confluencia de intereses en el entendido de que pues Maduro se robó la elección y como un ladrón de elecciones tiene el control de las instituciones, tiene todo el control, no le importa utilizar ningún tipo de herramientas para mantenerse en ese control, y pues eso también incide en la toma de decisión de algunos sectores que están buscando cómo sobrevivir en un contexto en el que pues prácticamente tienen mucho una pistola sobre la sien. Hay un titular que aparece en muchos análisis, Juan Diego, y es que mientras los militares no se rebelen contra Maduro, esto va a ser imposible de terminar. El régimen va a seguir manteniéndose vivo. ¿Hasta qué punto tú lo ves así también? Claro, es que los militares históricamente en Venezuela, y Luzmeli lo sabe mucho mejor que yo y a lo mejor me puede rectificar, siempre habían sido garantes democráticos en el país, siempre habían dejado que gobernase quien tuviese una mayoría, con algunas excepciones históricas, pero aquí estamos ante una, claramente, ¿no? Ellos, el sentimiento chavista está arraigado en el seno en el seno militar y en la cúpula, y de hecho es una cosa muy extraña, ¿no? Lo que consiguió Hugo Chávez, transmitir una visión guerrillera y revolucionaria en un ejército, cuando suele ocurrir lo contrario, ¿no? En Latinoamérica, que son los gobiernos los que son revolucionarios y son los militares los que son conservadores y de derechas y golpistas, si se quiere, ¿no? Por aquí hubo esa mezcla que hace tan peculiar el ejército bolivariano. Sin ellos es muy complicado dar un paso. Se escucha de todo, es muy difícil de medir la temperatura dentro del ejército. Claramente la cúpula es chavista, por convicción y supongo que también por interés, porque a ver quién se atreve a dar el primer paso anti-Maduro. Los que lo han dado en el pasado han acabado presos o en el exilio. Incluso hubo un militar que se rebeló y acabó muerto. Entonces es una situación difícil. Sin ellos es muy complicado. Y en lo que hablaba antes Luzmeli de qué ocurre dentro del chavismo, es verdad que hay un chavismo blando que cree que es el momento de soltar el poder, democratizarse e irse a la oposición, porque no tiene el chavismo por qué desaparecer, sino tiene la posibilidad de institucionalizarse, ser un partido normal, crear un entorno de democracia en el país. No tiene por qué, porque simplemente cuando se acabe Maduro que todo se vaya al traste. Puede ser una especie de peronismo. En eso hay un chavismo que no sé si lo está intentando, pero que al menos lo piensa. Y ahí está el hijo de Maduro, ahí hay varios gobernadores, pero ellos no tienen el poder, los que mandan son los mayores, y ahora mismo el chavismo es monolítico, no hay ninguna grieta por ahora que veamos por donde se filtre el descontento en sus propias filas. Antes, Luzmeli, hablabas de las protestas. ¿Hasta qué punto estas protestas en las próximas semanas, en los próximos meses, se pueden convertir en violencia y lo que ahora mismo es una protesta política se termine convirtiendo en un conflicto violento entre una parte y otra, más virulento incluso del que hayamos podido ver hace años? No, yo creo que por lo menos con la información que se tiene hasta este momento no hay indicio de que haya
digamos, ejercicio de la violencia masiva o que haya exposición a la violencia masiva. Puede presentarse algún tipo de foquismo, que eso siempre ha estado latente en Venezuela, pero no veo en este momento que haya posibilidades de que haya una violencia, incluso una violencia ejercida del Estado, que la ejercen, pero ahora la están ejerciendo quirúrgicamente, es decir, fueron a buscar a manifestantes en las zonas populares, se les metieron en las casas, los sacaron de las casas, buscan a dirigentes políticos y los meten presos, pero no tienen el sistema como anteriormente lo tenía, que tú podías ver vehículos de represión y la utilización de todos los mecanismos de control del orden público que se hacían muy visible. Eso ha cambiado en este momento. Por tanto, en conclusión, diría que con la información que tenemos en este momento, no pareciese que fuese a desembocarse hacia violencia generalizada. No comparto la hipótesis de la gente que dice que podemos llegar a una guerra civil, no la comparto porque, entre otras cosas, no hay capacidad de fuego de una de las partes. Y por el otro lado, porque pues con el uso de la estrategia del terror, pues el gobierno ha logrado controlar este tipo de situaciones. Ahora, lo que sí creo que va a seguir presentándose son distintas protestas y protestas pacíficas por distintas razones, no solamente por la cuestión política, sino por la crisis económica. O sea, nosotros tenemos un país en donde hay la capacidad adquisitiva de los trabajadores sigue disminuyendo, donde sigue una emergencia humanitaria compleja, donde siguen los problemas que no van a ser solucionados, evidentemente, porque no hay mejoras económicas, y dado el aislamiento del gobierno al decidir no solamente robarse las elecciones, sino seguir con el robo, hay un aislamiento y una decisión internacional de comunidades internacionales, pues creo que se le hace bastante difícil mejoras en el campo económico, y eso va a seguir allí pues causando todo el ruido y todas las protestas de las que puedan ser capaces de organizarse los venezolanos. Y muy brevemente, Juan Diego, a no ser que quieras añadir algo, pero esta nueva medida o estrategia de la detención de estos dos españoles que estaban en Venezuela, sus familias dicen que son turistas, el gobierno dice que no, que de turistas no tienen nada. ¿Qué crees que hay detrás? ¿Es esta técnica rusa de capturar gente para negociar después, o lo ves como un fenómeno confuso del que de momento habría que esperar a saber qué hay detrás? Pues es un poco confuso, ¿no? Porque no sabemos qué estaban haciendo los dos chicos españoles. Yo creo que todavía hay que esperar un poco a que tengamos más información y que el chavismo, bueno, la Fiscalía en este caso presente pruebas, pero efectivamente tú mismo lo has dicho, ¿no? Que siempre el gobierno de Maduro se sienta a negociar con un número de presos para que tener poder de negociación y poder hacer un intercambio. Os pido algo que es difícil de saber porque es un poco bola de cristal, pero conocéis muy bien la realidad política de Venezuela, sabéis muy bien cómo se desarrollan este tipo de crisis. Si tuviésemos una balanza de 0 a 10 de la posibilidad de que el régimen cambie en los próximos meses, las próximas semanas, tal como están ahora las cosas, ¿qué puntuación le daríais a esa posibilidad, Luz Meri? Bueno, yo le daría 5. 5 porque la explico. ¿O no hace falta explicarla? Puedes explicarla un poco, sí, claro. No, sí, yo creo que 5 porque primero va a depender de muchísimas cosas. Segundo, porque si bien el gobierno tiene el control institucional, no tiene todo el control del país en términos de las organizaciones sociales. Pero en contraste, tampoco, digamos, las fuerzas democráticas tienen capacidad de ejercer presión más allá de la que pueden ejercer a través de una protesta pacífica. Entonces, si se logra construir un movimiento, esta gran coalición de la que algunos han hablado, de defensa de la democracia venezolana, y se logran hacer acciones bien específicas y de presión en términos de desobediencia civil no violenta, sobre todo no violenta, pues allí vas a poder enfrentar y confrontar, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas. Juan Diego decía que la Fuerza Armada, la élite está con el gobierno. Pues
evidentemente es así porque el gobierno supo cómo dividir, cómo convertirla en un archipiélago, pero además también cómo generar unos incentivos, en algunos casos incentivos negativos y en otros casos con represión, y aquellos militares que en algún momento han expresado su descontento, pues fíjate, son capturados, son hechos presos políticos, y hasta las elecciones del 28 de julio había más presos políticos de origen militar que de origen partidista. Luzmeli, gracias. Juan Diego, puedes puntuar, pero casi no puedes comentar, que Luzmeli se ha consumido todo el tiempo. Yo muy bajo, yo le daría un 2. Un 2. Yo le daría un 2 porque podría haber una primavera de Praga como la que habla Luzmeli, pero ahora mismo no veo las condiciones. Y yo creo que va a seguir el statu quo en Venezuela. Juan Diego, Luzmeli, muchísimas gracias por estar en el programa.